Muy buenas tardes. A nombre de la Corporación Educativa Quipu desde el Cusco, Perú, y a nombre también del Gobierno del Estado de Hidalgo mediante la Secretaría de Cultura del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, les damos la más cordial bienvenida al Festival Latinoamericano de Poesía Hablará mi Espíritu. En esta segunda fecha nos reuniremos con distintos poetas y exponentes también de una voz única en el continente latinoamericano. Es sumamente importante para nosotros hacer memoria y al mismo tiempo entablar un diálogo con todos los autores contemporáneos. Es por ello que desde el Centro de las Artes de Hidalgo en México hemos venido convocando a este festival y agradecemos desde ya a todos los poetas y escritores que se han dado cita en este encuentro. Este año hemos querido darle un homenaje a la figura de José Vasconcelos y José Emilio Pacheco, dos poetas importantísimos no solamente para su México natal, sino también para todo el continente. En esa orientación hemos querido generar un espacio de reflexión alrededor de la coyuntura en el mundo, pero también alrededor de la obra de quienes se asumen la poesía como también una herramienta de resistencia. Y es por eso que el día de hoy partiremos de este interrogante con los poetas que nos acompañan. ¿Cómo asumimos la resistencia desde la poesía? Para poder absolver esta primera pregunta, vamos a darle paso a la poeta y educadora argentina Malena Martinic. Malena, la más cordial bienvenida, te escuchamos. Bueno, buenas noches acá en Argentina. Y bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes. Me he sentido muy halagada y además muy feliz por poder vernos, poder encontrarnos, poder pensar, poder debatir, poder cuestionarnos. Siempre me parece que las artes en general y todos los lenguajes de las artes tienen un objetivo claramente provocador. Es lo que más me gusta del arte. Es este costado provocador y que nos genere emociones y muchas preguntas. Entonces, desde ahí es de donde abordaría la idea de la resistencia. La palabra resistencia, si bien es súper utilizada en política, a mí me hace cierto ruido. Siempre cuando pienso en resistir, pienso en que las cosas se mantengan como están y que no nos alteren, ¿no? Y me gusta pensar, en tal caso, en la resistencia, pero del movimiento, que no nos hagan quedarnos quietos, que no nos hagan callarnos ni taparnos la boca, resistir a la quietud, y que sea el movimiento lo que nos estimule y lo que nosotros podamos defender. Entonces, desde ese lugar es de donde pienso la resistencia específicamente en la escritura. Hablábamos y pensaba, ¿no?, en esta idea de la resistencia en lo personal, que qué ha significado resistir en lo personal como escritora. Y ha sido resistir a los mandatos y resistir también a una fuerte marca de machismo en las letras. No voy a caer en lugares comunes, ¿no?, de críticas desde lugares comunes, sino la ausencia de la voz de la mujer y la voz del goce de la mujer, que es otro tema que las mujeres estamos reivindicando, que es el lugar de nuestro goce, a dónde está nuestro goce, y la habilidad que debemos desarrollar y debemos sostener para que nuestro goce aparezca en nuestras producciones literarias. Entonces me parece que por ahí andaría la búsqueda de la resistencia. Este grupo de mujeres que estamos dando una nueva voz, que estamos refrescando la voz en la literatura porque lo merecemos y porque nos lo merecemos todos, todas, todos y todes. Nos merecemos que haya lugar para diferentes voces, para las diversidades, para las minorías. Me parece que ahí está nuestro nuevo desafío. Es mi lugar de resistencia personal y no lo puedo separar de lo social, ¿no? Es una resistencia también colectiva. Por ahí empezaría. Perfecto, gracias Malena. Yo estoy tomando apuntes porque para mí es sumamente importante, como también
para los amigos de México, que al final de todo este conversatorio siempre podamos contar con documentos. Nosotros, por cultivar el oficio, somos personas de la cultura impresa, así es que desde ya les avisamos de que más adelante tendremos un documento final con todo lo que hemos ido conversando. Acto seguido, quiero presentar a un poeta colombiano, a Leo Castillo, para que nos hable también desde su poética cómo ha asumido la resistencia. Leo, te escuchamos. En mi caso, la resistencia conectada con la poesía debe ser rastreada y entonces debo desandar todo lo recorrido hasta este punto y llegar al territorio primitivo de la niñez. Como territorio primitivo es el punto de partida de la resistencia también. Es una resistencia de origen primitivo y está conectada indisolublemente con la soledad. La soledad como resistencia en un principio, antes de la poesía. Si bien poesía y soledad al mismo tiempo realizan una fusión y se encuentran y se funden y confunden. Y luego soledad y poesía son una sola, porque yo fui una niñez, no quiero decir tuve, sino que yo fui una niñez hostilizada. Entonces, una niñez hostilizada por el otro. Y cuando digo el otro, quiero decir la sociedad, una sociedad hostil. La sociedad de los niños, pero también era la sociedad de los adultos, porque fui un niño que se crió pues al lado de mi madre, en una casa casi más bien solitaria, con apenas otra hermana. Entonces yo soy un hijo de mujeres, soy un producto de mujeres, inicialmente. Y ese trabajo de mujeres, ese trabajo afectivo, ese trabajo de lenguaje, ese trabajo de comunicación gestual, de contenidos y de intereses específicos, sigue en mí hasta el desarrollo ulterior, hasta lo que soy en este momento. La presencia femenina, el trabajo femenino. Entonces, yo debía resguardarme en la soledad para poderme defender de la hostilización que había contra mi persona por ser un niño de alguna manera desprotegido, desguarnecido de la presencia masculina, de la presencia paternal. No estaba el padre en casa, ¿no? Entonces, en un principio fue esa resistencia de la soledad como una resistencia. Luego, más adelante, entran a jugar un papel muy interesante y a reforzar lo que estaba haciendo la soledad, a apuntalarla, los libros. Los libros apuntalan la soledad y con ello viene la profundización en el viaje interior. Entonces son los libros y es la soledad, es la interioridad y desde esa interioridad empezar a observar el mundo y empezar a observarme a mí mismo y entonces ya es el proceso de la creación literaria como trabajo más adelante, ¿no? Entonces la resistencia está apuntalada por los libros y es la resistencia de la soledad y es la resistencia de la poesía, la creación literaria. Sí, creo que es lo que podría decir. Si quieres, ¿tienes alguna pregunta para proseguir? Sí, Leo, te agradecemos. Vamos a terminar con esta primera ronda. De hecho, que hay muchas preguntas. Además, tu participación me recuerda, no sé si era Rica quien decía que la patria del poeta era la infancia, porque después ya lo leí cuando lo reutilizó Bolaño diciendo que la patria del poeta en realidad era su lengua. Pero creo que esa arista que has abierto como una resistencia desde la soledad, vamos a tener que tocarla necesariamente, solo sí, que vamos a darle pase. Yo tendría que agregar que el origen de mi creación literaria,
de mi interés y de mi patria en la lengua, pues viene con la tarjeta de identidad en esa lengua que me da mi propia madre, porque mi madre era un cuerpo de lenguaje más que nada. Nuestra comunicación estaba centrada fundamentalmente en el lenguaje. Cuando digo comunicación me refiero a la transmisión de afectos, la transmisión de iras, de enojos, todo el cúmulo, todo el corpus emocional de la relación madre-niño, en mi caso se dio fue a través del lenguaje. Quiero decir que estuvo ausente, muy ausente, la comunicación física, la comunicación corporal. Y fue una comunicación de lenguaje. Entonces, yo accedo mediante la madre a la patria que es el lenguaje. Bello, bello. Y bueno, vamos a seguir profundizando en ese territorio, ahora con la participación del doctor Jorge Arzate, que desde México también se hace presente. Listo. Ahora, muchas gracias por la invitación. Pavel, gusto en verte. Malena, encantadísimo en verte. Bueno, yo creo, voy a enlazar un poco lo que voy a decir con la obra de Vasconcelos de una vez, ¿no? Coincido con base en una cosa, siempre he coincidido, ¿no? Vasconcelos, una de las ideas centrales de toda su obra intelectual, filosófica, pero también su obra política como servidor, como educador, como servidor público, era la estética. Vasconcelos pensaba que el objetivo de la educación, si bien era aprender que los niños aprendieran a leer y escribir, había otro objetivo superior. El objetivo superior era era la estética, ¿sí? Llegar a esa divinidad, a ese momento de divinidad que es la emoción estética, ¿no? La estética sería la gran meta de la educación, ¿no? Esto es hoy en día choca mucho con los modelos educativos que tenemos, que hablan de calidad de la educación, de eficiencia, de eficacia, nada más alejado al ideal de Vasconcelos. El ideal de Vasconcelos era educar el alma, educar el alma. Y fíjense qué cosa tan interesante, porque Vasconcelos es el que funda la Secretaría de Educación Pública en México. Antes fue rector de la Universidad Nacional. Y bueno, funda la Secretaría de Educación bajo este ideal de educar el alma, ¿sí? Y Vasconcelos, cuando se fundan las primeras escuelas, él, revolucionarias, él lo que recomienda es que además de dar pan, él inaugura también, por ejemplo, las políticas de alimentación, de desayunos escolares. Él recomienda que se les dé pan a los niños, que se les dé un desayuno, pero que los niños tenían que bañarse, tenían que cuidar su cuerpo para después pasar a lo esencial, que era educar su alma, educarlos en la emoción estética, ¿sí? Entonces, miren, la idea de emoción estética, que es muy interesante en toda la obra de Vasconcelos, en su misión educativa, yo también la he retomado mucho en mi trabajo poético, porque yo creo que es la emoción estética el elemento central de la poesía, ¿sí? Y es la emoción estética, es el elemento revolucionario para nosotros en este momento quizá más importante, ¿sí? Y hace de la poesía un espacio de imaginación radical, ¿sí? De crítica radical, un espacio donde la escritura poética es la voz, es el lenguaje, ¿sí? Es la musicalidad más crítica, más libre que podemos tener en el mundo contemporáneo, ¿no? Esta idea de la emoción estética reaparece otra vez de otra manera en los discursos de los teóricos contemporáneos, de los filósofos contemporáneos. Por ejemplo, Castoriadis nos habla de la imaginación radical, Maffesoli también habla de esta imaginación radical, y Maffesoli cuando habla de la sociedad postmoderna, dice, bueno, la sociedad postmoderna es aquella que reivindica a Dionisos, ¿sí? Es aquella que reivindica, más allá de la razón instrumental de Max Weber y del primer capitalismo, reivindica la estética, el pensamiento estético.
el pensamiento de la imaginación absoluta, radical, como una nueva percepción, una nueva enunciación del mundo, ¿no? Esta emoción estética nos lleva a muchos lados. Nos lleva a redescubrir, como también lo hizo el surrealismo, la profundidad de nuestra psique, nuestra estructura de personalidad, ¿no? Pero también nos lleva a la búsqueda de la madre tierra, de elementos tan importantes como la revaloración de la madre tierra, como la revaloración de lo comunitario, de lo dionisíaco, de la fiesta, de la proxemia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la poesía hoy en día es más que nunca, y sobre todo en la crisis que estamos pasando, que es una crisis absolutamente enorme, radical, de grandes proporciones. Es una crisis política, económica, social, cultural. La poesía nos da esa oportunidad, ¿no? De replantear nuestra presencia en el mundo a través de un discurso poderoso, centrado, el comienzo del mundo a través de la estética, de la comprensión de la belleza. Y la belleza, otra vez, como en el mundo griego, como decía Plotino, como ese lugar de la divinidad, de una nueva divinidad, ¿sí? Entendido, doctor. Podríamos decir de que también en la emoción estética encontramos otra manera de resistencia, ¿no? De acuerdo a lo que usted nos comenta. Claro, la emoción estética sería la resistencia contra todas las visiones utilitaristas de la vida, de la economía y del hombre, ¿sí? Sería una crítica radical a la noción de la racionalidad instrumental, por ejemplo, que no nos ha dejado más que destrucción del hombre, esclavismo, explotación, desigualdad y destrucción de la madre tierra. Esa sería la idea. Bueno, vamos a seguir profundizando en todas estas aristas que se han ido planteando en esta tarde. Para cerrar esta primera mesa de participación, quiero invitar desde Perú y desde Cusco especialmente a Ruth Vega Puñal para que también nos hable de su poética y desde la resistencia también que plantea. Ruth, te escuchamos. Buenas noches, ¿sí me escucha? Perfectamente. Uy, gracias. Buenas noches, Pavel. Buenas noches a todos. Con las disculpas del caso, soy media, como que me estoy iniciando en este tema de las conexiones remotas. Bien, darles de acá, de este Cusco, eh, dar mi agradecimiento a Pavel y a Iván por esta invitación. En sí, yo no sé qué hago acá. Ustedes son los poetas. Yo estoy aquí, como le decía a Carlos, para poder nutrirme más. Y hablando de la resistencia, de la poesía como resistencia, eh, soy de muy pocas palabras. eh, los oí a todos y también leí sobre Vasconcelos, ¿no? Y todo el trabajo que él ha hecho a nivel de la educación, partiendo de la poesía. Y decirles que nosotros aquí en Cusco particularmente y en Perú, en Cusco particularmente, no tenemos el tema de la lengua quechua. Particularmente yo hago poesía, escribo en quechua también, y yo de manera natural, sin ningún tipo de direccionamiento ni nada, he empezado a escribir en quechua. Quechua lo aprendí de mi abuela. Escribo en quechua porque lo aprendí de mi abuela. Y es algo que, así como la poesía en español, que simplemente fluye. Yo no me he dado cuenta hasta no hace mucho del tema en sí, ¿no? De cuando uno empieza a escribir, a poetizar, se podría decir, empieza a fluir, simplemente fluye, ¿no? Y los escucho a ustedes y es un tema académico. La poesía ahí plantada para nosotros mantenernos, como decía la compañera de Argentina, de que nos permita ser como estamos ahora, ser como somos, ¿no? Es la resistencia al cambio, a lo que viene de afuera o a lo que está sucediendo ahora.
a la modernización. Y creo que la mejor manera, particularmente para mí, de tratar de explicar qué hace la poesía para resistir a estos tiempos, es leer. Justo encontré un texto que escribí no hace mucho, y justo lleva como título Resistencia, y dice así, ¿no? Aún puede reventar mi piel y germinarme unas plumas. Desnuda abrí los ojos y oyeron mi primer grito los pájaros. Ellos mismos han de venir a llenar mi garganta de sus cantos, que hastiada estoy de ir de tumbo en tumbo, arrastrando mi lengua. Aprenderé el lenguaje de la lluvia cuando canta, y ay de ti si no estás para juntar tu voz a la mía, porque lloveremos el cielo para despertar las raíces del sonido, inundaremos el vacío hasta que vaya a parir tu canto. Silencio, invadiremos cada espacio tuyo, y mañana, cuando el sol esté sobre tu ombligo, despertarás en cascadas cual bullicio de millones de mamíferos en celo. Ha llegado el sol de mediodía sobre la cordillera blanca. Ella le ha engendrado una hija que lleva por nombre Selva. Tiene anchas las caderas y es de frondosa cabellera. La vida no ha de resistirse a ella y parirá hasta la arena. Su belleza tiene el mismo color de tus ojos, ahora que lloran. Bueno, yo de mi parte es todo lo que podría decir al respecto. Muchas gracias por permitirme estar entre ustedes. A ti, Ruth, a ti, yo sé que tú eres extremadamente tímida y que haces un gran esfuerzo para poder expresarte con nosotros ahora y más aún en público, pero quiero agradecerte una vez más por esa fuerza. Creo que tu poema grafica claramente no solamente el espíritu de tu resistencia, sino también, como lo has planteado, la resistencia de nuestro pueblo a través de la lengua, a través del quechua. Esto es otro tipo de resistencia. Y bueno, por favor, quédate con nosotros para acrecentar un poco la conversación. Tenemos afortunadamente también entre nosotros a Julio Romano, del Centro de las Artes de Hidalgo. Él también va a estar intercambiando con cada uno de ustedes, pero yo quería un poco, situándome en la resistencia como eje temático de esta tarde, abordarlos a cada uno de ustedes en los conceptos que han vertido. Por ejemplo, Malena, nos hablabas de una resistencia también desde las minorías y las diversidades, ¿no? Una resistencia no solamente desde el plano artístico, sino también desde el plano político. ¿Tú cómo has vivido esta relación entre poesía y política? ¿Cómo podrías ver esta relación en el presente? Bueno, me cuesta mucho escindirme o encontrar la posibilidad de escribir sin un basamento ideológico. No me resulta posible. He tenido una vida política personal desde muy pequeña, hija del exilio, con padres militantes, entonces la política en mi vida ha sido como, mi formación de valores ha sido política. Y después, bueno, hablo de las minorías también, por ahí me meto en el tema de la minoría, aunque en relación a lo cuantitativo, a veces las minorías no son los menos, sino que somos los más, pero nos siguen considerando minoría porque lo hegemónico es lo que va marcando los rumbos de la existencia. Entonces, siempre tengo cuidado cuando uso la palabra minoría, porque minoría por ahí tiene que ver con lo sesgada de nuestra idea, y no con la cantidad. No sé qué más decirte, Pavel, porque no puedo separar lo político de la escritura. No existe esa posibilidad. No podría escribir desde otro lugar. Soy una mujer ideologizada, claramente ideologizada. Y cuanto más pasan los años, ya soy una mina grande, cuanto más pasan los años, encuentro en la política y en la ideología más poesía.
Así que no tengo otra manera, ni de ser profesional psicopedagoga, ni de ser directora, ni de ser mujer, ni compañera, ni mujer gozadora, ni madre, ni escritora, sin pensarme desde la política. Resulta imposible. Qué bello y además qué oportuno, porque creo que más allá de todos nuestros pareceres, creemos en una política pero muy distinta a la que se ejerce, ¿no? En esa política donde el bienestar común es la meta y donde la palabra también es un elemento creador. Hay un escritor, Juan Carlos Monedero, español, él tiene un bello libro que se llama El gobierno de las palabras. Y bueno, es donde habla de cerca de este vínculo entre poesía y literatura. Vamos a seguir haciendo una segunda ronda. Malena, gracias por tus palabras. Quiero invitar a Leo también, a Leo Castillo, para profundizar en esta otra patria de la cual nos ha hablado, ¿no? Desde la soledad. Para Leo hay una resistencia desde la soledad y es ahí donde está también la fuerza de su poesía. Leo, en estos años que tú has ido viviendo justamente esta resistencia ante la sociedad, que lo has puesto como un sujeto alterno a ti, ¿cómo podríamos encontrarnos en esa poesía de Leo Castillo ahora, en este momento ya de coyuntura donde, digamos, esa soledad, te obligan a vivir la soledad, te obligan a estar aislado, te obligan a no comunicarte, a no reunirte? ¿Cómo vivimos esa soledad ahora, querido Leo? Yo soy un distanciado social. Este aislamiento, este confinamiento, pues es para mí natural. Solo que ahora ya no soy yo quien me estoy forzando a ser el distanciado social, sino que la misma sociedad, las mismas circunstancias me están posibilitando este aislamiento. Entonces no me siento particularmente muy extraño con esta circunstancia. Por un lado, lo que te decía de la construcción de la soledad, la construcción en la soledad mejor, la construcción en la soledad del individuo, está posibilitada por la experiencia poética, pues la poesía, los libros, el conocimiento se convierten en el alcázar, se convierten en la muralla que protege mi individualidad, protege mi resistencia. Entonces es mi muralla para resistir a la sociedad en su proceso de banalización que ejecuta, pues para conseguir sus fines, ¿no? La sociedad no quiere individuos, la sociedad quiere masa. Entonces, desde ese punto de vista, sigue siendo la resistencia en la palabra, la resistencia en los libros, la resistencia en la poesía y al mismo tiempo la resistencia que implica la única opción que exige la construcción de individuos. Entonces, solo puedo construirme como individuo mediante esta resistencia. En el caso de Colombia, hemos visto que es un país también golpeado por un conflicto interno de décadas. ¿Esa soledad también tú crees que transita por esos territorios, por los territorios políticos, por los territorios de conflicto? Pues ¿Existe desde una luego, soledad en la porque, violencia? desde luego, porque si en la infancia yo entro en contraste con la sociedad, al mismo tiempo soy una antena absolutamente poderosamente sensible del dolor social. Entonces, estoy percibiendo la soledad de la masa también. Es un pueblo abandonado a una soledad muy profunda. Quizás no es gratuito que García Márquez titulara su libro 100 años de soledad, porque es un pueblo solo, es un pueblo abandonado, desprotegido, indefenso. Entonces es una masa vulnerable, una masa sin posibilidad de revancha casi, una masa que no se puede vengar. ¿Por qué? Porque ni siquiera se puede levantar. Se ha manejado una estructura de ignorancia, una estructura de destrucción material de toda posibilidad de resistencia social, y es diferente a la resistencia individual. Entonces, la resistencia social en Colombia ha sido ahogada en sangre. Han asesinado a un partido político, casi 5.000 miembros han sido asesinados.
inermes. No, no estoy hablando de la resistencia armada, estoy hablando de un partido político legal, donde han asesinado a profesores, estudiantes, amas de casa, han asesinado los estudiantes, sindicalistas, han asesinado todo un partido político. Entonces eso ha abocado al pueblo a que se lance hacia las armas, que busque armas como única posibilidad de resistencia, porque la resistencia política en Colombia es realmente una entelequia, es un sueño, es una fantasía que el pueblo se quiere contar a sí mismo, pero aquí no hay posibilidad de resistencia política propiamente, porque está además cooptada toda esa resistencia mediante una corrupción que es sangrienta. Entonces, cualquier reacción que hay contra el status quo es ahogada en sangre. Entonces, es un régimen de terror. Colombia es un régimen de terror. Bueno, como muchos de nuestros países, desafortunadamente, así como nos encontramos en Latinoamérica vinculados por una misma historia, un mismo pasado, también por la violencia, ¿no? Y ahí quisiera ir también para pasar a nuestro siguiente participante, al doctor Arzate. Hemos ido escuchando, doctor, primero una resistencia desde las minorías que terminan siendo grandes mayorías, como lo plantea también Malena. Ahora entendemos esta otra soledad que nos plantea Leo. ¿Cómo podríamos ver en la belleza estética de la cual usted nos comentó en un escenario como el nuestro, donde las minorías, que son grandes mayorías, son invisibilizadas, donde la resistencia la vivimos en soledad, en violencia? ¿Cómo asumir esa belleza, doctor? ¿Cómo poder profundizar en eso? Sí, yo primero diría que el discurso poético es en sí mismo político, como dice Malena, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero siempre y cuando este discurso poético sea genuino, tiene que ser genuino, es decir, tiene que ser verdadero, no puede estar vendido a nadie, tiene que ser autónomo. El poeta tiene que ser un intelectual que no debe obedecer a ningún amo, ¿sí? A ningún poder. Si lo hace, su poesía es política, es genuina y es poderosa. Y entonces, la poesía como acto político intrínseco, basada en la emoción estética, por supuesto que es el espacio más radical de la libertad. Algo tan importante ahora mismo, la reivindicación de los espacios y de la libertad misma, ¿no? En un mundo, sobre todo en América Latina, donde las libertades están siendo mancilladas, por decirlo, ¿no? Donde las formas de violencia predominan, donde las desigualdades sociales son cada día peores, son más poderosas, ¿no? Donde la sociedad civil es derrotada de alguna manera, ¿no? Entonces, la poesía tiene que participar en contra de todo lo que sea. Yo creo que debe ser una herramienta, ya en este sentido, en este nivel, tiene que ser una herramienta la más poderosa, el discurso más poderoso contra cualquier forma de dominación, contra cualquier forma de violencia, contra cualquier forma de desigualdad, ¿no? Ahí también habría que hacer una diferencia entre la poesía como libertad radical y como acto político de la ideología. Ya la ideología es diferente. Cada poeta también, si es genuina su acción poética, sus ideas en torno al mundo, y si es crítico, pues bueno, tiene que defender su punto de vista ideológico, ¿no? Algunos, como bien Malena lo hace, defendiendo los derechos y las libertades de las mujeres. Y ella como poeta verdadera tiene que hacerlo, no puede dejar de hacerlo, ¿no? Ese es su función social, vamos a decirlo, ¿no? Aunque parezca contradictorio, pero es así, ¿no? Entonces, y bueno, yo en lo personal, la verdad creo que como poetas tenemos que hacer mucho por lo que está pasando por América Latina, ¿no? Tenemos que denunciar todas las injusticias, las enormes injusticias que estamos viviendo en América Latina y que se van seguramente después de lo que estamos viviendo de COVID, seguramente estas injusticias serán todavía peores. La situación de desigualdad, de pobreza, de exclusión social después del COVID va a ser algo
pues todavía muy, muy difícil para todos nosotros, ¿no? Entonces el poeta tiene que trabajar, tiene que ser como tú, Pavel, soldado también, un soldado de la escritura. Prosiguiendo con esta interesante conversación con destacados poetas, pero al mismo tiempo también como vamos descubriendo en esta tarde, con también luchadores, ¿no? Desde cada frente van ejerciendo también una resistencia desde su poesía, desde su vida. Queridos amigos, ¿cómo podríamos nosotros asumir en este contexto de sociedad post pandemia esta resistencia, así como lo han planteado? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vivir esta nueva resistencia? Porque así como todo se está reformulando, tal vez se tenga que reformular también cómo asumimos. Hay términos como resiliencia que se han ido sumando. Hay también, a pesar de las terribles evidencias de destrucción del tejido social, también bellos gestos de apoyo, de colectividad, de volver a la madre tierra, y creo que por ahí también hemos visto nuevos horizontes. ¿Cómo vemos esto? Si podemos hacer un pequeño sondeo también, comenzando otra vez por Argentina, gracias a Malena. ¿Qué podríamos hacer, Malena? Bueno, nosotras estamos muy preocupadas en el contexto de la pandemia por el avance de la violencia hacia las mujeres. En nuestro país se están registrando casos todo el tiempo y a cada momento de violencia y de femicidios. Y realmente la pandemia suma como un contexto favorable para que las mujeres que tienen que estar en sus casas, en este marco de la pandemia y la cuarentena, y tengan que estar incluso con agresores. O también ha habido en nuestro país situaciones de agresores que han ido al domicilio de las mujeres, sabiendo que estaban ahí adentro y que no podían salir, y han ejecutado femicidios. O sea que es un tema que realmente nos está preocupando, además de lo que nos está ocurriendo desde lo simbólico, ¿no? Nosotros veníamos con un movimiento en Argentina muy fuerte. Estamos trabajando con el tema de la legalización del aborto también de manera muy activa, como pensándolo en un derecho de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo. Y bueno, esto ha detenido en realidad y ha generado posibilidades extremas de violencia y un detenernos también en la lucha. Entonces me parece que ahí está nuestra responsabilidad como artistas de poner voz y sostener este discurso de la necesidad de una verdadera ejecución de nuestros derechos como mujeres y un cese de la violencia física y obviamente la violencia simbólica. Nos ha pasado que el otro día conversábamos con un grupo de compañeras, hasta se ha producido un fenómeno en el sesgo del lenguaje. Nosotros veníamos trabajando con un lenguaje inclusivo que en épocas de pandemia quedó como suspendido. Quizás la explicación tiene que ver con sentir una enorme necesidad de refugio, ¿no? Y uno generalmente cuando busca el refugio vuelve a lo antiguamente conocido. No sé, es una línea de hipótesis. Pero veníamos con importantes logros que han quedado como suspendidos en el tiempo y en el espacio. Me parece que ahí tenemos un rol fundamental desde la poesía. Sí, creo que también Leo milita como nosotros no solamente en la obra creativa, sino también en la reflexión, ¿no? Que es algo que estamos buscando con generar estos espacios, generar una reflexión colectiva que sobrepase a nuestros países, una reflexión mucho más grande, una reflexión continental. Leo, ¿cómo podemos vernos o poder ver esa resistencia en la sociedad post-pandemia? Quisiera contarme una bella historia, que al otro lado de la peste alumbra un sol de equidad y sensibilidad humanística, ecuménica, que los despojadores, que los depredadores sociales van a ceder y van a presentarse con una piel nueva, una piel inocente ante nuestros ojos, y que vamos a tener una lectura distinta del poder. Esa es la bella historia que quiero contar, pero sé que es solo eso, una bella historia. En mi país estamos viviendo una situación, como te la voy a describir. Resulta que hay una BACRIM instalada en el poder,
BACRIM decimos banda criminal, es una banda criminal. El poder del Estado, el Estado es actualmente, está actualmente en manos de una banda criminal. Y durante la pandemia no se han detenido, por ejemplo, los exterminios sistemáticos de líderes sociales, de lideresas sociales. Han seguido exterminando y el régimen de despojo, de iniquidad con participación de los bancos, persecución al pobre con las medidas que se están tomando, y esto sumado a la indefensión, es decir, a la incapacidad que tiene el pueblo para defenderse de la pandemia, porque es un pueblo que está aplastado por la ignorancia, pero la ignorancia en Colombia es una estrategia política sistemática que viene de muchas décadas atrás. Sí, entonces es un pueblo sometido a la ignorancia porque el pueblo ignorante es más indefenso, es más fácil de dividir, es más fácil de sojuzgar y de despojar. Entonces, vaya que me quiero contar esa bella historia. Pero bueno, es pertinente comentarles que previamente hemos tenido una mesa redonda similar a esta sobre el tema de la educación. Ahora estamos hablando sobre la resistencia desde la poesía. Ojo, vamos a ir abordando desde la plataforma de las obras, en especial de los poetas que nos acompañan, estas preocupaciones, y indudablemente es un enriquecerse porque estamos nutriendo esa reflexión continental de la que hablábamos hace un momento. Gracias, Leo. Esa bella historia, yo creo que tú ya la estás escribiendo también con tu poesía y tenemos que escribirla, no será ahora, pero más adelante tenemos que leerla juntos, ¿no? Leerla juntos, que es lo más importante, hacer una nueva y bella historia juntos. Doctor Arzate, quisiéramos escuchar también su opinión frente a esta segunda pregunta: ¿cómo vivimos la resistencia poética en la sociedad post-pandemia? Bueno, yo estoy muy preocupado porque veo que los estados y la misma democracia en América Latina se ha quedado sin herramientas para atender todas por ejemplo, la pobreza, la exclusión social, ¿no? Tiene muy pocas herramientas, incluso en términos económicos, las economías latinoamericanas no tienen recursos, ¿no? Para, por ejemplo, producir empleo post pandemia, atacar la violencia que está de todo tipo, ¿no? La violencia que sufren las mujeres, pero también la violencia que sufren en las calles, en las grandes ciudades, ¿no? Etcétera. Entonces, ante esto, yo pienso que el artista, todos los artistas tienen mucho que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque, y sobre todo los poetas, porque si la poesía ya hemos dicho que es un acto en sí mismo político, tiene otra dimensión. La poesía supone, como acto político, una acción pedagógica, ¿sí? Pero una acción pedagógica no cualquiera, sino también una acción pedagógica radical, ¿no? Y entonces los poetas en particular creo que tenemos que defender ciertas ideologías, la ideología a favor del bien común, la ideología a favor de la solidaridad, la ideología a favor de la no violencia, ¿sí? Contra nadie, ¿sí? La ciudadanía política, la ciudadanía social y la imaginación radical, ¿no? La capacidad de todos, el derecho de todos a la emoción estética. Regreso a lo mismo, a la emoción estética, ¿no? Entonces, más que nunca, el poeta, ahora mismo y después, tenemos esa misión. Es una misión muy importante, ¿sí? Una misión de concientización a través de la palabra poética, que es libertad absoluta. Entonces, creo que por ahí hay que hacer mucho. Eso me recordaba algo que decía Voltaire: discrepo con lo que usted hace, pero defenderé hasta el final su libertad de hacerlo, ¿no? Ha sido bastante grato escucharlos, pero quisiera escuchar también a Ruth. Ruth, si nos escuchas, quisiéramos escucharte desde esta nueva pregunta que hemos gestado ahora a raíz de la primera conversación. ¿Cómo ves tú la resistencia desde tu poesía o desde la poesía en esta sociedad post-pandemia? Ruth tiene problemas con el audio, aparece otra vez. No aparece su micro. Bueno, ni modo.
Pasamos entonces al recital de poesía. Bueno, o entre ustedes, perdón, mil perdones. Si Julio quiere decir algo para presentar el conversatorio antes de... Perdón, me estaba olvidando. Por favor, Julio, te escuchamos. Muchas gracias. Pues han sido muy personales, muy importantes, y no solamente personales, sino también universales, las posturas que ha expresado toda la mesa en torno al tema de la resistencia. Yo solo querría, o me atrevería un poco a retomar ligeramente el hilo que propuso o que expuso Malena Martinic en torno a esta idea en la que creo que tiene ya absolutamente la razón de lo que se suele mal entender por minorías, ¿no? Las minorías regularmente no son estadísticamente minorías, sino que son comunidades que tienen limitado su acceso al poder, a la toma de decisiones, a la vida pública, e incluso en más de una ocasión a los recursos económicos. Y creo que la literatura, y no solamente la literatura, sino el arte en general, siempre ha supuesto una forma de resistencia o de combate, o cuando no resistencia, sí de combate directo a esa dominación, a esa hegemonía que suelen ejercer algunos grupos sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, de género sobre otros. La sátira, por ejemplo, que está presente desde la antigua Grecia, era una forma de crítica, de resistencia, de hablar en contra o de criticar hacia aquel poder, ¿no? Y la sátira, el humor, la comedia, desde entonces hasta ejemplos contemporáneos, por ejemplo, en México, el teatro, sobre todo de Jorge Ibargüengoitia, está muy lleno de ese elemento, de la sátira como un elemento, la sátira, la ironía, el humor, como elementos para afrontar esa resistencia, es uno de los elementos que me parecen fundamentales. Sin embargo, creo que no es el único. También suele haber hegemonías estéticas, ¿no? También por aquí quiero retomar un poco las ideas del maestro Arrasate. Por supuesto que el doctor Arrasate, perdón, esa idea de la belleza, de lo estético, los cánones estéticos, en cuanto a cuerpos, en cuanto a literatura, en cuanto a arte en general, son producto también de visiones hegemónicas. ¿Y dónde está justamente la resistencia o el combate a esas ideas que se dominan en otro tipo de arte, en otro tipo de manifestaciones artísticas? Por eso suele haber, luego de una hegemonía estética, una especie de contrapropuesta que trata de revertir justamente esos principios hegemónicos, y de allí surge la innovación, de allí surge la vanguardia estética, de ahí surgió el romanticismo, pero también de allí surgió el surrealismo, por ejemplo, ¿no? De ahí también están surgiendo muchas voces que antes no se escuchaban tanto, porque aunque producían arte y producían literatura, no solían incorporarse a ciertos cánones culturales, económicos o hegemónicos, ¿no? Por eso justamente en este momento, o en estos últimos 5 o 10 años tal vez, hemos notado que hay una especie de boom de obra literaria de comunidades no hegemónicas de América Latina, pero como también decía Ruth, de los pueblos que siguen, o de las culturas que siguen escribiendo en sus lenguas originarias, ¿no? De las culturas africanas o afrodescendientes, que no suelen tener mucho eco en Occidente. Incluso de las poetas y las escritoras, que a lo largo de la historia no han tenido, no el talento, o es decir, sí han tenido el talento, pero muchas veces no las oportunidades que el género masculino, que ha sido hegemónico. Entonces, este siglo XXI creo que está siendo el siglo de ponerle más atención, de escuchar y de darle lugar que merecen y que siempre han merecido estas otras voces que se han visto justamente como algo periférico, ¿no? Entonces, creo que la resistencia también está allí, en la creación literaria, en el discurso literario directo en contra de la hegemonía, pero también en las prácticas culturales que adquieren su propio poder y su propia valía cuando antes solían verse como culturas o manifestaciones periféricas. Qué importante, qué importante. Vamos en esa orientación a darle la palabra también a cada uno de los interlocutores que nos acompañan en Argentina, en Colombia, en Perú y también en México. Julio, te agradecemos tus palabras y ahora les damos la posibilidad también de, si quieren alguno de ustedes comentar o nutrir alguna Ya está Ruth. participación. ¿Está Ruth ya para contestar la pregunta? Ya. Está Qué lista. bueno, qué bueno, qué bueno.
Estimada Ruth, queríamos compartirte una segunda interrogante, que es la siguiente. ¿Cómo estás viviendo tú la resistencia desde tu poesía en la sociedad post-pandemia? ¿O cómo piensas que debiéramos vivir esa resistencia? A tu pregunta, Pavel, particularmente yo trabajo en zonas altoandinas durante todos estos últimos años, ¿no? Y realmente este tema del COVID está como destapando la realidad. Hacia afuera, Perú, todos saben que se veía o sea, en números está en azulito, está en azulito, ¿no? Pero la realidad es otra. No solamente en las zonas, en las comunidades, en las áreas, fuera de acá de Cusco, en las periferias, no, dentro de las mismas ciudades, en los asentamientos humanos, se nota la gran diferencia. Empezamos por este tema de la norma, ¿no? De quedarse en casa, que para nosotros, para los que estamos en las periferias, estamos en las zonas altoandinas, es casi imposible cumplir, porque si no el COVID puede matarnos, ¿verdad? Pero el hambre también. Y si en Perú ahorita prácticamente ya estamos más de 90 días eh, con las libertades restringidas, pero eso ya se ha roto, ya no se puede, no podemos mantenernos dentro de casa, es necesario tener que salir para resistir el día a día. Y a veces yo pienso, ¿no? La poesía, ¿qué hacemos con nuestra poesía cuando la barriga cruje? Entonces son cosas, no sé, yo todavía tengo, yo los escucho hablar, eh, eh, la poesía para mí todavía sigue siendo una utopía. Yo lo veo más, así con sinceridad, lo veo desde un lado ya personal, ¿no? Particularmente a mí la poesía me libera de ciertas cosas, pero solo a mí, solo a mí. O sea, esa es mi visión. Para mí, solamente puede liberarme a mí. Hablaba también un compañero de la poesía y la soledad. Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Pero pensaba en otras épocas, en Perú, por ejemplo, con Mariátegui, con César Vallejo, que realmente esa poesía removía, y no solo en Perú. Entonces yo no sé si ahora es preciso, ¿no? Que la poesía no sea una utopía, sea un arma más para poder nosotros buscar la igualdad entre todos. Hay demasiada diferencia. Y ahora este tema de la enfermedad destapa todo. Es demasiado visible. Para algunos que no lo podíamos ver, ahora es demasiado visible. Y yo lamentablemente, yo veía qué hago con mi poesía, yo particularmente, ¿no? Y desde mi lado pienso que la poesía es muy individualista todavía. Eso es, a ver, ¿no? No sé qué más podría decir. No, está bien, Ruth, te escuchamos y además es importante porque tú nos pones en otra orilla y muy, muy sensible. ¿Cómo asumir la poesía cuando hay hambre, no? Y esa es una gran, gran realidad. Leo, te damos la voz. Quiero decir que los poemas van a seguir saliendo en la medida en que la vida va comunicando las emociones estéticas y las razones sensibles para la escritura, composición del poema. Pero más allá de la peste, no estoy seguro que los poemas, en mi caso, vayan a ser radicalmente distintos. Probablemente haya otros temas, pero la misión esencial creo que se va a mantener bastante constante y que no va a cambiar
sustancialmente la profunda visión, la profunda sensibilidad que pueda haber en mis textos después de la pandemia. El ángulo de visión de la realidad. Creo que los temas van a seguir recibiendo un tratamiento muy semejante a lo que ha venido siendo hasta ahora. Si se produce un cambio, tendría que no ser forzosamente posibilitado por la peste en sí, sino por el confinamiento quizá un poco más drástico del confinamiento habitual de la vida del escritor, que el escritor, como he dicho un poco antes, es un distanciado social. ¿Alguno de nuestros interlocutores que quiera también nutrir algo más a esta conversación? Yo. Lo escuchamos, maestro Sato. Un poco aparte de lo que se ha dicho, yo creo que actualmente en América Latina hay un boom de la poesía, como nunca antes, ¿no? Y lo que yo he visto es una especie de descentralización poética. Es decir, ahora hay poetas en todas las regiones de América Latina. Hace algunas décadas eran hegemónicos los grupos de las grandes ciudades, de la Ciudad de México, de Buenos Aires, de Lima, pero actualmente no. Actualmente hay grupos poéticos en todas las regiones de México, por ejemplo, y con gran calidad. Hay una gran calidad de poetas. Esa especie de descentralización poética significa una multitud de voces. Y eso es buenísimo, porque la multitud de voces lo que hace es visibilizar las distintas culturas, las distintas problemáticas, las distintas ideologías de la sociedad, de las sociedades, ¿no? Y eso mismo es también políticamente importante, ¿sí? Porque entonces hay una poesía post-vanguardia. Seguimos siendo modernos en términos de poesía, de poética, pero ahora con esta pluralidad que nos nutre y que es súper importante porque inclusive está democratizando la misma poesía, la poesía misma como arte, ¿no? Entonces eso es importante y eso hay que tenerlo presente y hay que también impulsarlo, ¿no? Bueno, sí, también me gustaría señalar un poco en la línea de Jorge, ¿no? El tema del protagonismo de la poesía hoy, cómo se está escribiendo mucha poesía, se está improvisando a modo de juglares, y sobre todo eso lo vemos en las chicas y los chicos adolescentes, o sea, han tomado la palabra. En lo personal trabajo con adolescentes y lo veo permanentemente, sus referentes son poetas. Y los youtubers, muchos de ellos hacen poesía y hacen trap y rap como nuevas formas poéticas. Y me parece la calidad, hay que solamente ponerse a escuchar, la calidad en los versos que tiran, ellos hablan de tirar, ¿no? De tirar poesía, la calidad es impresionante y justamente el contenido, la crítica permanente al modo en que están viviendo y una búsqueda de algo mucho más justo, de una búsqueda de algo mucho más empático, más equitativo. Me parece que, bueno, solamente hay que escuchar. Así que creo absolutamente en un buen destino, por lo menos de la poesía. No sé si del mundo, pero de la poesía en este mundo, sí. Yo me quedé un poco con estas dos aristas, de una que planteó Julio sobre el discurso poético, pero también la praxis, ¿no? Y ahora algo que también tocó Ruth sobre cómo vivir la poesía cuando tenemos necesidades mucho más fuertes que vienen a tocarnos la puerta en la casa, ¿no? ¿Cómo vivimos ahora, particularmente si debo decir algo, en los momentos más trágicos, más desesperados,
y si me preguntaban si vivía de la poesía, económicamente no, pero sí me ayudaba a levantarme cada día. Siempre ha sido para mí un estímulo espiritual más que económico. Y si algo tengo que aceptar también es de que ha sido muy difícil, y es muy difícil ahora, dado que nuestros países están golpeados por la pobreza, por la desesperación, por la necesidad, afrontar, ¿no? Y es por eso que hemos realizado justamente este encuentro. Hemos realizado este encuentro para no quedar que esas voces se queden aisladas. Ahí a Ruth la escuchamos y ella es la voz, ¿no? También, y por eso lo estamos asumiendo. Qué importante poder transmitir de esta manera no solamente la precariedad de nuestros países, sino también la belleza y la fortaleza de muchos de ustedes que son sus expositores. Son la radiografía también de cada realidad, y por eso les queremos agradecer una vez más que hayan participado con nosotros en este conversatorio. Si quieren anudar alguna idea o seguir fortaleciendo alguna, esta es la última rueda de participaciones y de ahí vamos a pasar al recital. Para cerrar esta importante tarde que hemos vivido junto a voces de la poesía latinoamericana, queremos invitar a cada uno de nuestros participantes a una lectura, una breve lectura de su poesía, y vamos a empezar por Argentina en la voz de Malena Martinic. Malena, te escuchamos. Bueno, voy a empezar con un texto. Yo no le digo poema, le digo micro, con un micro escrito hace bastantes años. El pragmatismo de un poema le robo al maestro Hellman. Como lo dijo Juan, la poesía no sirve para nada. No impone ternura ni abrazos, no llega a tiempo ni desfibrila. La poesía no pisa tierra ni calma hambres, no devela idiotas, ni reconoce mefistófenos. Los poetas, verdaderos inútiles que soplan mariposas, seres que hacen de la ficción su mejor circo, cómplices de tanto engaño con copas cargadas de vino tinto, aplausos largos y sonrisas ocurrentes. La poesía no lucha, ni resiste, no irrumpe, ni repara, ni transforma, no revuelve, ni enreda a la muerte, no revive, no hace justicia, no reparte, ni hace reforma agraria, no repele a represores, ni hace aparecer a desaparecidos. La poesía no expone el engaño ancestral del amor romántico, lo disimula, no puede con femicidios, no conmueve a fondo, solo arma eventos o libros o revistas que leeremos con ceño fruncido o elocuencia unos pocos, y andará por los bares y los colegios, en teatros, en calles, en bibliotecas, con un número de asistentes que entran en los dedos de mi mano, siempre inservible arregladora de peinados, en un espejo como peineta, horquilla o cinta barata. La poesía no sirve para nada, y yo sueño con que este imbécil hoy tiemble, entienda y me llame chambona. Muchas gracias a Malena. Acto seguido invitamos a Leo Castillo, quien desde Colombia se hace presente también con sus textos. Leo, escuchamos. Activa tu micro, por favor. Los malditos amantes de nosotros, seres de nadie, indefensos de soledad, se burlan esa sonrisa a cuatro labios y la convergencia de los cuerpos en toda delicia de los malditos amantes. Para los malditos amantes, las felices canciones, la cucharadita en los labios del helado de vainilla, las nubes y el vino, estos cielos puros, esta vida azul. Se burlan de nuestras agrias batallas humanas, los malditos amantes sin heridas de consideración, sin miserias existenciales que empañen el paisaje rosa y violeta de sus dichas. En nuestras narices, los malditos amantes cierran la puerta del abrazo, nos dejan fuera con el frío, estas mariposas en llamas, estos imbéciles y bellos ángeles de indiferencia.
De los malditos amantes la miel, de la materia el reino de los sentidos, nuestros la soledad y toda la mierda de este mundo, el exilio. Muchas gracias, Leo. Queremos invitar a Jorge Arzate desde México. Muchas gracias. Voy a leer un texto de mi libro Pradera de Masonite. Es un libro publicado en 2010. Dice así. Primer movimiento, foco. 1. ¿Cómo nos gusta dormir? Caemos dentro de un cristal de jade y los ojos piensan una danza. Su cadencia ropa. Todo lo cubre con una sintaxis de miedo. El sueño es una máscara de oro y semeja una pintura de un cielo azul, arduo, tan hermosamente arduo que nos aleja de los olores y los sentidos. Escrupuloso pone nombres, Allante, Tulio, Ifigenia. Nos viste con un recuerdo violeta. En el cristal de los párpados sueño, corro en un mar de masonite, extiendo los brazos, vuelo, mis manos tienen escamas donde se han tatuado otras manos y dedos y uñas. ¿Cómo nos gusta dormir? En estas escamas vive el camaleón que soy, es la cueva que padezco. En las entradas se han colocado medallones dorados y un par de huevos de avestruz. En las salidas no hay nada, solo un sabor a tierra lleno de nidos de hormigas. El cuerpo del recuerdo tiene alas, se despliega un arco iris de tonos amarillos, sol, el verdadero sol terrestre de los días, el único indescifrable sol del amanecer. Cuánta tristeza hay en los bodegones amarillos plantada en girasoles de luz. Cómo nos gusta dormir. A toda hora, en las columnas de la casa vive un viejo desconocido. Él inspira miedo. Él es quien todos imaginan, pero nadie lo conoce. ¿Quién eres? ¿Quién viene que cuando se acerca escucho un titilar de algo? Bruma. En mis manos descubro su rostro, soy yo mismo. Veo que rasca las paredes con uñas de bronce. Cómo nos gusta dormir y cómo detestamos soñar. Vivir, encierro, blanca pradera, océano. El vuelo permite ver el pastizal de Masonite, permite comer luz y conocer el otro cuerpo que cargamos, ese cristal clavado entre las cavidades del sueño. Como nos gusta dormir cobijados por el encierro de este mundo de Masonite. Listo. Muchas gracias al doctor Jorge Arzate. Queremos invitar desde Cusco, Perú, a Ruth Vega Puñal. Gracias a todos. Voy a dar lectura a un poema en quechua. Dice así. Ankatakiminwan richarparini, chiri chirilla wasaita nanarparichiktin, michi michilla uyaita llahuariktin, alco alcolla canicuktin, ancha sasa unchaykuna chayamun llaqtanchisman, kachisapa mayukunan wahuarinka ñawinchiskunamanta, ch'akichinka warmikunaq ñuñunta, pisi pisimanta qharikunaq kallpanninta tukurparichinka, yanalliqlla masarparikushan uman patanchisman, raku rapikunan watarparishan chakinchiskunamanta, wasi ukullapi mana intiwan qhawarichikuspa, mana killata tuparparispa, ayahinan wañurparishanchis, mana chaskaruru ñawichakunata rikuspa, mana kuraqkunamanta miski siminkunata uyarispa, ari warmakunaq kanchayninpi, ari kuraqkunan ñampatampi, hinallapuni atipasunchis kay llana unchaykunata, paqarin unchaytaq chayamuptin, mana qunqayman urmasunchischu, hallp'an kanchis, hallp'aman kutisunchis, ichacha hatun mallki pisonayhina, ichacha k'anchaypika k'antuchahina, ichacha muhucha kinuachahina, ichacha sumaq ruru kapulichahina, ichacha pichinchakuna takiyninpihina, ichacha llampu wayrachahina, ichacha sallqamayuhina, ichacha qapariq illapahina, ichacha t'aniqsimihina, ichacha harawihina,
Y en español, el poema dice así: cuando amanezca, despierto al canto del gallo, cuando el frío, solo el frío, me duele la espalda, cuando el gato, solo el gato, me lame la cara, cuando el perro, solo el perro ladra. Han llegado días muy difíciles a nuestra tierra, ríos salados brotarán de nuestros ojos, secará la leche de los pechos de las mujeres, poco a poco menguará la fortaleza de los hombres, un manto negro se extiende por cielo, gruesas raíces brotan y amarran nuestros tobillos, escondidos sin ver el sol, escondidos sin tocar la luna, como la muerte, como solo ella estamos muriendo, sin ver el fruto de estrellas de sus ojitos, sin oír la dulzura de sus bocas. Sí, en el resplandor de los niños, sí, sobre los caminos de los mayores, solo así podremos pasar estos sombríos días. Y cuando el mañana llegue, no caeremos en el olvido. Sí, sobre los caminos de los mayores, sí, solo así venceremos estos días negros. Y cuando llegue el nuevo día, no olvidaremos, somos tierra, a la tierra volveremos. Quizás como un gran árbol, como un pisonay, quizás como una resplandeciente flor, como un acanto, quizá como un fruto, como un capulicito, quizás como una semillita, como una quinoa, quizás como el canto de pichones, quizás como una suave brisa, quizá como un caudaloso río, quizá como un rugiente rayo, quizás como la palabra medicina, quizás como un poema. Gracias. Muchas gracias a ti, Ruth. Un bello texto y qué bueno que también nos los hayas compartido en quechua. Desde la resistencia hemos ido abordando la poesía de cada uno de ustedes para hablar de estas minorías que son grandes mayorías, para hablar de esta soledad que también es otro espacio de resistencia, para hablar de la belleza, de la estética, como también otra forma de aspirar a la resistencia, el ejercicio de la palabra, de la poesía, y por ello quisiéramos convocar a la distancia a un compañero poeta que no se encuentra con nosotros, pero por motivos de fuerza mayor, pero sin embargo él quiere hacerse presente con un poema que me voy a permitir leer ahora que él también resiste bastante y por él también queremos conjurar este texto. Ya no somos carne. Bastamos solos, encriptados en el silencio. Ya no somos carne. Psicodélicos, ¿a razón de qué? Ninfados y cadavéricos ejercidos en el sol, arrodillados y desnudos, derretidos a la nada. Vámonos juntos, es posible peinar rosas, pintar cristales celestes desde tus uñas. Déjate llevar sobre el hilo, podemos acercarnos a la orilla descalzos, asombrados por el mar. Habrá palabras, guantes perdidos, manjares de sobremesa y maniquíes. No debemos morir. Habrá, dije, anillos y calzones rojos. Ninfados, no hay suicidio que valga sobre sus pies. La danza del butó nos espera a la orilla de la vida. ¿Me oyes? ¿Dónde está vuestro Padre que calzado nos ha visitado? Oigo sus pasos. ¿Te duele dejar su sombra sobre el hielo? Víctor Paz Irusta, poema inédito en la selección Mucay deambula por tus ovarios. Queremos invitar a Malena Martinic desde Argentina para que nos comparta algo de su producción. Malena, te escuchamos. Poco hombre. Hoy le corto un pedazo de hombre. Me cansó con tanto exceso. Le corto la voz irritante de matón que lo sabe todo. Le corto el puño con el que se sabe valiente, el dedo señalando mi error. Hoy me enamoro del peor cliente, me subo en mis zapatos,
y corro hasta perder la orientación y los olores viejos. Hoy le corto el atropello, el sudor y aliento ácido, sus manos torpes, vientre blando, su risa estridente. Hoy le muestro que no sirve, que si no paga no tiene. Hoy le corto la imagen del espejo en la que se ve poderoso, violento, fuerte, y me siento reina, o niña buena, o mariposa, hasta libre. Hoy no acepto billetes, ni regalos, ni flores, ni promesas, ni lágrimas de comprensión por un rato. No huelo a chica, no muerdo labios, no bebo engaños. Hoy clavo certeramente el filo en su corazón y se lo arranco. Total, sin corazón, hará lo mismo. Un notable poema, Malena, muchas gracias. Ahora quiero invitar a Leo Castillo, del hermano país de Colombia. Águila. Anido hacia la parte alta del mundo, junto al puñado de los pocos de mi especie. Me place del día su música y su silencio súbito, descuajado de la raíz del trueno. Vivo para remar en el azul color de esta región eminente y solo me poso en un risco que es la última antena de la tierra. Estos parajes son alcanzados por escasas perturbaciones. Ocasionalmente, el delgadísimo sonido del arco creciente de la luna que tañe el cordaje del crepúsculo. Potente láser mi pupila, investigo tras las entretelas de la niebla hasta detectar al cobarde ratón que se refugia horrorizado al solo paso de mi sombra aerodinámica. Solo puede seguirme el viento cuando desciendo, hendiendo las nubes hacia la bandeja verde del campo, sobrevolando la reverberación de manadas que pasen en lodazales floridos, que pronto pudrirá el otoño. Otoño, perfumería en descomposición. Aquí el fuego de la tarde es ofrenda votiva arrimada a la luna de estreno, mas una que otra vez mi grito coincide con el deslumbrante rayo que dispara su ágil dardo de oro al filo tenso de mis fuertes alas. Águila. Un gusto escucharte, Leo. Bueno, yo quisiera decir un poemilla breve que son 4 líneas. Dale. No sé si vaya a caber después. Te escuchamos. Bueno. Estamos, bienvenido. El arco esplendente. Sobre su eje hidráulico, la tecnología cinética del girasol hace volver su flamígera testa que solicita el sol. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan también. Acá valoramos altamente la poesía, así es que unos versos más nunca están de más. Desde México nos acompaña Jorge Arzate. Gracias. Bueno, este es otro poema de Pradera de Masonite, es el texto número 2. Soy un animal, sé que me alimento de tierra, que labro los campos, que puedo matar. Soy Edipo. Soy un animal solar, puedo ver. Pruebo los escarabajos y sé que en el corazón existe una piedra solar. Es la que brilla con intensidad cuando se huele a una presa. Se dan pataletas y se rellenan templos con plumas de colores, y es parte de mi nombre adosado de vocales. El animal escarabajo se comerá a sí mismo, le pueden salir picos, escamas, branquias, le pueden brotar cualquier cosa, cualquier recipiente de seda o porcelana. Al escarabajo se le puso piel y se le dijo que podía amar. Pensó que el amor era una fantasía y creyó en él como quien ama. Al escarabajo le salieron pezuñas de cerdo y se puso a cantar una canción de cuna. A este vil insecto llegó Dios y le preguntó si quería ser inmortal, y el muy vil le dijo no, pero que podía intentarlo. Dios le hizo una mueca de enojo, pero el muy vil le mostró el sexo.
El cerdo se castró, el cerdo se hizo cenizas parodiando a Dios, y el vil insecto inventó que tenía boca y lengua, pronunció palabra. Las palabras inventaron las palabras, rito, certidumbre, actuar, hueco, vacío, tragedia, calor, sonrisa. Los viles insectos beben tierra y caminan erectos, piden con palabras algo que no escuchan. De los insectos, el enjambre de tierra que nos viene de arriba, y de ellos la lluvia que nos moja y nos hace sentir frío, el verdadero enfado del mundo. Tengo alas, quiero alas porque poseo un yo, puedo pronunciar el mundo. En esta pradera de Amazonite quisiera ver, escuchar, hablar bien, pero no puedo. Pues muchas gracias y Muchas gracias a usted. a todos ustedes, gracias por la invitación. Gracias, doctor Alzate. Ahora queremos invitar a Ruth Vega Puñal, quien desde Perú se hace presente también con un poema. Gracias por la invitación y gracias a todos. Un zumbido detrás del pecho detiene la puesta del sol y la luna tilila aún en los ojos. El río sigue trazando su cauce y revienta la simiente que va pariendo un pequeño bosque. Allí habitaremos los animales salvajes, con todo y nuestras llagas. ¿Acaso un nido, acaso un mausoleo se levanta para reposar el primer llanto del niño, para efervecer el último aliento del viejo? Somos heces y orines, sangre y semen sobre la tierra. Allá donde la mirada se pierde, allá habita nuestra nueva matriz. Hay que dar el salto al vacío. Eso exige la carga que aplasta las vértebras. Llega el segundo que debe sostener el tiempo, aunque crujan los tobillos y se estremezcan los ligamentos. Intermitencia febril sobre las almohadas, en esta litera que ya no sueña, que se ha convertido en el caldo de tus pesadillas. En los linderos del desquicio, detrás del alambrado, en la extensa llanura, de frente a esa cascada de pétalos, ahí deambulan y se paralizan los cuerpos. Y yo que estoy aquí, con un latido en la garganta, y yo qué hago si te vas con mis ojos, yo que solo trenzo palabras para ahorcar el silencio. Gracias. A nombre de la Corporación Educativa Quipu desde el Cusco, Perú, y el Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante la Secretaría de Cultura, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y el Centro de las Artes de Hidalgo, queremos agradecerles una vez más a los poetas participantes en esta mesa redonda y en esta breve exposición de su poesía. Esperamos que sea un punto de partida para poder congregarnos, para poder reunir no solamente una fuerte reflexión, sino también esfuerzos para seguir tratando de luchar y de resistir desde la palabra escrita e impresa. Muchas gracias por su sintonía a todos los que nos siguen y los invitamos a seguir todo el programa de transmisiones que se viene generando con motivo del Festival Latinoamericano de Poesía Hablará mi Espíritu. Muchas gracias. Buenas noches.